Reciban un cordial saludo, apreciadas y apreciados estudiantes. Les habla su profesora de Tecnología e Informática, Luz Aída Martínez. En esta ocasión vamos a hablar de los riesgos laborales y la seguridad en el trabajo, con los siguientes objetivos: de identificar esos riesgos que se pueden presentar especialmente en el área del trabajo, determinar el papel de la tecnología en la prevención de riesgos laborales y revisar algunas herramientas informáticas. Entonces, ¿qué relación tiene la seguridad en el trabajo y la tecnología? Ustedes se preguntarán. Entonces, es importante, queridos y queridas estudiantes, entender que la seguridad en el trabajo es definitivamente un elemento tecnológico, es una creación humana, pues que está asociado, digamos, tanto a las tecnologías blandas, porque el mismo ser humano se ha dado cuenta que cuando está en el trabajo corre diferentes riesgos, pues de acuerdo también a su trabajo, por ejemplo, desde las máquinas de vapor, cuando las personas tenían que estar cerca a las calderas y no tenían ningún elemento de seguridad, se quemaban, ¿cierto? Y pues muy seguramente morían, ¿no? Y además no tenían ninguna condición laboral que los respaldara, pues por si sufrían lesiones o daños, ¿no? Entonces también está asociada con las tecnologías duras, porque dentro de las tecnologías duras encontramos los dispositivos de trabajo como tal, de acuerdo a cada una de las labores, pero también esos mismos elementos de protección. Y dentro pues de esas tecnologías blandas está entonces la forma de reglamentar, de establecer leyes o políticas pues que determinen cómo se debe realizar la seguridad en el trabajo para garantizar el trabajo decente y que los trabajadores tengan un trato digno, ¿no? Muy bien, entonces he tomado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en Colombia. Entonces, allí nos explican cuál es el objeto y campo de aplicación y nos dice que se aplica pues tanto al sector público como al sector privado, al sector cooperativo y a la economía solidaria a nivel administrativo, a nivel comercial y a nivel civil, es decir, a todas las personas que tienen que ver con estos sectores. Pues, ¿quiénes? Los trabajadores e inclusive los empleadores, dependientes, contratistas, los cooperados o en misión, absolutamente todas las personas que tengan relación con un tipo de labor. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues prevenir precisamente las lesiones y enfermedades para promover la salud de los trabajadores de manera que los trabajadores estén en condiciones dignas en su lugar de trabajo, puedan producir mayormente, es decir, puedan realizar su trabajo de la mejor manera, de esa manera también pues promover que la empresa, ¿cierto?, esté activa, que sea efectiva, que sea eficiente y asimismo también contribuir, digamos, con el desarrollo de la nación. Aquí encontramos algunas fotografías de personas que corren grandes riesgos. Ustedes ya realizarán el análisis particular en sus casas de qué riesgos están tomando estas personas precisamente arriesgando su vida, ¿no es cierto? Aquí tenemos otras imágenes un poco más fuertes que ustedes dirán que parecen tontas de pronto, pero que definitivamente muchas personas por diferentes circunstancias, a veces también por no contar con los elementos de seguridad, por no contar con todas las herramientas, pues tienen que buscar estrategias, pero exponiendo su vida u otras veces también por no andar a cargar todos los elementos de seguridad, también por descuido, ¿no? Aquí encontramos otras imágenes que las dejo a su juicio y a su análisis para que puedan determinar qué tanto riesgo están corriendo estas personas, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces para poder determinar un sistema de gestión del riesgo? Entonces, primero, pues hay que identificar los peligros, hay que evaluarlos y, por supuesto, valorarlos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, todos los procesos y actividades y centros de trabajo se deben documentar, o sea, los procedimientos para cada una de las áreas o dependencias de la empresa y luego se deben hacer unas evaluaciones de trabajo. La norma dice que debe ser como mínimo de manera anual, también se debe documentar cuando ocurra un accidente, cuando haya un evento catastrófico en la empresa y pues cuando se cambien los procesos, ¿no?, de las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. ¿Cuáles son esos peligros? Esos peligros pueden ser físicos,
físicos, pueden ser ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, ¿no? Psicosociales, entre otros. Entonces aquí también tenemos nuevamente una imagen donde hay una cantidad de personas que posiblemente están corriendo mucho riesgo o peligro de lesionarse o de sufrir algún daño que inclusive podría ser pues la muerte. Entonces, ¿cómo se determina el tipo de lesión o el tipo, digamos, de accidentalidad? Tenemos la pirámide de accidentalidad de Frank Beard que digamos que es lo que más se presenta y por eso se expresa en una pirámide, porque esta base representa que es digamos, un porcentaje bastante alto en todas las empresas con respecto de incidentes sin daño o lesión. Entonces, de pronto se presentó algo muy sencillo, pero que de todas maneras hay que analizarlo para que no se vuelva accidente, ¿de acuerdo? Luego viene el accidente con daño a la propiedad, es decir, que puede pasar, por ejemplo, un choque de un carro contra una casa, ¿cierto? No pasa nada con las personas, pero sí se daña la propiedad, una lesión leve, ¿no? Esas las lesiones leves, una caída, por ejemplo, pero también puede darse un accidente mortal o una lesión grave, ¿de acuerdo? ¿Qué se debe hacer entonces? ¿No? La prevención, la preparación y respuesta ante las emergencias. Entonces, primero hay que identificar todas las amenazas, identificar también los recursos disponibles, las medidas de prevención y control que hayan en la empresa o en el sitio de trabajo, analizar la vulnerabilidad de las empresas frente a las amenazas identificadas y formular un plan de emergencia. Entonces, pues, ¿qué se debe tener como recursos, como documentos? Entonces, plano de las instalaciones y rutas de evacuación. Esto cuando se presenta pues una emergencia es supremamente importante. También se debe capacitar, ¿no? A los trabajadores para atender una emergencia, hacer unos simulacros. Nosotros los hacíamos esos simulacros pues en el colegio cuando estábamos en presencialidad, también unos programas o planes de ayuda y conformar, digamos, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias, pues por supuesto cuando ya se haya conformado. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Entonces aquí hay una responsabilidad de los empleadores, pues porque son ellos los que deben suministrar todos los equipos de protección personal y no se los deben cobrar al trabajador, ¿sí? Además, debe realizar también el mantenimiento de las instalaciones, los equipos y las herramientas, es decir, debe identificar primero el riesgo, por supuesto, eliminar el riesgo ya sea por sustitución, haciendo control de ingeniería o control administrativo de acuerdo pues al riesgo que se esté presentando o a la amenaza que haya identificado y también dotar de equipos y elementos de protección personal y pues también colectivas. ¿Por qué entonces? Pues porque muchas veces nosotros nos confiamos, ya que hay otras imágenes que dan cuenta también de que nos exponemos, ¿cierto? Porque casi nunca pasa algo, pero no podemos esperar a que realmente pase un accidente para tomar las medidas de prevención. Por eso se llaman de prevención antes de que ocurra y eso también sale inclusive muchísimo más barato para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues se debe planificar, ¿cierto? Se debe planificar, definir esas propiedades, esas prioridades, sí, cuáles son las amenazas o los riesgos mucho más delicados, definir los recursos, definir los indicadores y también hablar de un mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué se debe también tener en cuenta? La comunicación es supremamente importante. Aquí debe haber una cercanía entre empleador y trabajador porque los canales deben permitir, ¿cierto?, recoger esas inquietudes de los trabajadores, ya que son ellos pues los que se encuentran en el lugar de trabajo. Garantizar que se realice el sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores y los contratistas y por supuesto recibir y documentar y responder adecuadamente las comunicaciones internas y externas. Entonces, una vez que se hayan identificado y documentado las deficiencias, se debe informar los resultados, causas y controles y también informar a la alta dirección del ausentismo por incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Y para todo esto, queridos y queridas estudiantes, se debe conformar
un comité llamado COPAST, ¿sí? Que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, encargado, ¿no?, de la promoción y vigilancia de las normas en tema de seguridad, como les decía, para garantizar, pues, la seguridad y salud de todos los trabajadores, ¿no? Entonces eso también tiene un momento de auditoría que normalmente es anual, se debe realizar con un auditor, normalmente es externo, para que con base en ese COPAS y los responsables y todos los resultados pues puedan revisar qué planes de mejoramiento también realizar, ¿no? Entonces aquí hay unas obligaciones del empleador como son la política, integración en decisiones gerenciales, las responsabilidades, la restitución de cuentas, los recursos y plan de trabajo, ¿no? Pues para este sistema de gestión de seguridad, cumplimiento legal, gestionar peligros, prevención y promoción e incentivar pues la participación de los trabajadores. También está obligado a afiliar a los trabajadores a las aseguradoras de riesgos laborales, capacitar también a los miembros de ese comité paritario y pues estar manteniendo la asesoría y asistencia técnica para el sistema de gestión de calidad, ¿no? Asimismo, los trabajadores tienen una responsabilidad como es o como son cuidar de su salud, por supuesto, informar su estado de salud, cumplir las normas, participar en las capacitaciones, informar de los peligros que allí encuentren, aportar pues al cumplimiento de objetivos y por supuesto algo que a veces también los trabajadores fallamos y es en utilizar adecuadamente los equipos de protección. Entonces aquí es importante hacer una aclaración respecto a las definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es un riesgo? Un riesgo pues es la posibilidad, la probabilidad de que se produzca, digamos, un accidente, ¿no? De que alguien sufra un perjuicio o un daño, que un trabajador sufra una lesión. ¿Qué es el factor del riesgo? El factor del riesgo, entonces, es una característica, ¿cierto? Que hace que una persona aumente esa probabilidad de sufrir la lesión, o sea, de caer en el riesgo, digamos, ¿no? Y la medida de prevención, pues es aquella acción que permite prevenir, como su nombre lo dice, y proteger eficazmente la seguridad y la salud del individuo o en este caso del trabajador. Entonces, para ello, para explicar mejor estos tres elementos, he compartido aquí un video que tiene que ver con una empresa pues de alimentos, pero que muchos de esos riesgos, factores de riesgos y medidas de prevención que allí se plantean, pues digamos, son muy aplicables no solamente al sector de alimentos, sino que a diferentes sectores, a diferentes tipos de trabajo, inclusive aquellos donde no se manejan gran cantidad de máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad para esta temática? Por favor, ingresamos a este enlace, que aquí lo encuentran. Esta presentación ustedes la van a encontrar en el Classroom y deben organizar, ¿cierto?, esta información de manera que aparezca el riesgo, el factor del riesgo y las medidas de protección, pues de acuerdo al riesgo que en el video se plantea. ¿Listo? Una vez hayan terminado esta actividad, les va a aparecer digamos, al final, les va a aparecer un mensajito que dice: muy bien, felicitaciones, por favor envía esta imagen, y es solamente sacarle una fotico a ese pantallazo, ¿sí? Y enviármelo al Classroom. Solamente esa última parte donde aparece este mensaje que aquí les comparto. Y en informática vamos a cargar un video a su canal de YouTube y enviarlo, por favor, por mensaje privado, solamente el enlace a Classroom. Aquí dice revisa el video tutorial que ahora enseguida les voy a compartir. Entonces, muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda. Que estén muy bien. Un abrazo.